El hedor a miedo y furia aún flotaba en el aire, mezclado con el acre olor a hierro y tierra mojada por la lluvia. Mis pies, cubiertos de lodo y la sangre que nunca lograba limpiarse del todo, se sentían pesados sobre el campo de batalla. Pero el peso de la armadura no era nada comparado con la opresión que sentía en el pecho. Me tambaleaba un poco, el corazón me latía con una fuerza desproporcionada. Mis ojos estaban fijos en él, Miguel, mi antiguo compañero, el hombre que me había destrozado la vida, que me había expulsado de mi hogar, me había abandonado embarazada a mi suerte. No lo había visto en años y ahora allí estaba, arrodillado frente a mí, despojado de su armadura, humillado. Su derrota era un torbellino de emociones en mi interior, una fría satisfacción, un dolor punzante por el recuerdo y una extraña sensación de vacío, como si un capítulo que creí cerrado se hubiera abierto de nuevo solo para confirmar su final. Carlos, mi esposo, mi rey, estaba a mi lado. Su sola presencia era un ancla en la tormenta que era mi pasado. Su mano apretaba la mía con una fuerza tranquilizadora, un recordatorio constante de que ya no estaba sola. La multitud a nuestro alrededor, los guerreros de Albarracín y los de la garra carmesí ahora derrotados, observaban en silencio. Era un momento de justicia, sí, pero para mí era también un momento de confrontación con todos mis fantasmas. ¿Cómo había llegado hasta aquí una mujer desterrada y sin nada, a dictar el destino de quien una vez fue mi mundo? La pregunta se perdía en el eco de mis propios pensamientos, un susurro que me devolvía a la noche que lo cambió todo, a la noche en que el destino, o quizás solo el azar cruel del invierno, llamó a mi puerta. Un gélido y despiadado remolino, la nieve caía como agujas afiladas. Los copos, finos como cristales rotos, se clavaban en mi piel mientras se espiaba por la rendija de la puerta. 13 figuras fantasmales se abrían paso entre la oscuridad blanca, sus cuerpos encorvados contra la furia de la tormenta. Sus alientos, nubes de vapor, se disipaban en la noche inclemente. Recordaba el color de la sangre en sus armaduras, ya congelada en escarcha carmesí. Era un testimonio mudo de la batalla que habían dejado atrás. Habían vencido, me dije, pero el precio era un agotamiento que la ventisca no perdonaba a nadie, ni a vencedores ni a vencidos. Fue entonces cuando lo vi por primera vez, aunque en ese momento no sabía su nombre. Un hombre masivo lideraba a sus 12 guerreros. Su largo cabello oscuro, empapado, se azotaba alrededor de su rostro. La nieve se aferraba a su barba. Su complexión muscular se movía con la determinación de alguien que no conocía la rendición. Sus hombres le seguían sin cuestionar. La confianza se había ganado a través de años de sangre compartida. Habían sobrevivido a enemigos de carne y hueso, pero la naturaleza se estaba mostrando como una adversaria completamente diferente. Por el velo blanco, la forma de mi cabaña emergió, oscura y sólida contra la nieve interminable. Mi pequeño refugio de madera, tan humilde y tan mío, era una promesa de santuario ante la ira de la tormenta. El humo se elevaba de la chimenea, una delgada cinta gris desafiando el viento, hablando de calor y vida en su interior. Aquel líder, que luego supe que era Carlos, el rey alfa de la Sierra Nevada, levantó el puño deteniendo a sus hombres. Sentí que algo se agitaba en mi pecho, una sensación extraña, como si el aire alrededor de la cabaña zumbara con una frecuencia que solo mi alma podía escuchar. Se acercó a la puerta, sus guerreros formando un semicírculo detrás de él, con las manos apoyadas en las empuñaduras de sus espadas, más por hábito que por amenaza. Tocó. 3 golpes secos contra la madera desgastada. El silencio fue mi respuesta.
salvo por el implacable lamento del viento. Luego, oí pasos, suaves, vacilantes, el sonido de un cerrojo deslizándose. La puerta se abrió, y yo, María, quien había enfrentado el destierro y la soledad sin pestañear, sentí que la respiración se me cortaba en la garganta. Él estaba allí, en el umbral, iluminado por el brillo dorado del fuego detrás de mí. Mi cabello blanco caía sobre mis hombros como nieve fresca, besada por la luz de la luna, enmarcando un rostro de pálida belleza que parecía esculpido por el invierno mismo. Mi vestido rojo, aunque desgastado por los años de exilio, contrastaba con mi tez etérea, una llama encendida en el corazón del hielo. Pero fueron sus ojos los que me golpearon más profundamente, abiertos de asombro, y sí, de miedo. Sin embargo, en ellos vi una fuerza que solo venía de sobrevivir a lo que debería haberme roto. Observé al guerrero gigantesco frente a mí, luego a los 12 hombres de pie detrás de él como sombras. Sentí el martilleo de mi corazón contra mis costillas. Cada instinto me gritaba peligro, pero algo más susurraba bajo el miedo, algo que me hizo aferrarme al marco de la puerta para mantenerme firme. «Necesitamos refugio, por favor», dijo Carlos, su voz ronca por el frío y la batalla, pero con una inesperada dulzura. «La tormenta nos matará si no encontramos amparo. Soy Carlos, rey alfa de la Sierra Nevada. Estos son mis guerreros. No pretendemos haceros daño. Solo pedimos santuario hasta que pase la ventisca». Mi garganta se apretó. Debería haberles negado la entrada. Debería haberles cerrado la puerta en la cara a esos peligrosos extraños. Pero al mirar los ojos de Carlos, oscuros como la medianoche pero de alguna manera cálidos, vi agotamiento y verdad, y algo más. Algo que resonaba con los lugares solitarios de mi propia alma. «Por favor», añadió Carlos, más suave ahora, «te doy mi palabra por mi honor y mi corona. Nada os pasará a ti ni a los tuyos mientras nos refugiemos aquí». Detrás de mí, una pequeña voz interrumpió el tenso silencio. «Mamá, ¿quién es?». Me giré para ver a José, mi hijo, asomándose por la esquina, su rostro de 5 años curioso y sin miedo. Mi hijo, mi mundo entero, mi razón para sobrevivir cada día de nuestro exilio. Fue entonces cuando tomé mi decisión. Había conocido la crueldad y la traición, había sido desterrada y abandonada, pero no me endurecería como aquellos que me habían hecho daño. Me hice a un lado, abriendo más la puerta. «Entren», dije en voz baja, «todos, rápido, antes de que el frío os robe más fuerza». Los guerreros entraron en fila, trayendo consigo el olor a nieve, cuero y acero. La pequeña cabaña pareció encogerse ante su presencia, esos hombres grandes llenando cada rincón con su energía forjada en batalla. Se quitaron las pesadas capas, revelando armaduras abolladas y con cicatrices de combate reciente. Carlos fue el último en entrar. Al cruzar el umbral, sus ojos se encontraron con los míos, y de nuevo esa extraña corriente pasó entre nosotros, eléctrica e innegable. Se alzaba sobre mí, su musculosa complexión me hacía sentir pequeña, pero no me sentía amenazada. En cambio, sentí algo que no había experimentado en tanto tiempo. Casi había olvidado su nombre. Seguridad. «Gracias», dijo Carlos. Su mirada se mantuvo un momento más de lo necesario. «Nos habéis salvado la vida». Asentí, incapaz de encontrar palabras, mi pulso acelerado de una manera que no tenía nada que ver con el miedo. José se acercó a Carlos con la curiosidad intrépida de la infancia, su pequeño rostro inclinado hacia atrás para mirar al imponente guerrero. «¿Eres un rey? ¿Un rey de verdad?». La expresión severa de Carlos, el rostro que infundía terror a los enemigos de todo el reino, se suavizó en algo completamente diferente.
Se arrodilló, bajando a la altura del niño, y una sonrisa curvó sus labios bajo su barba oscura. «Lo soy», dijo suavemente. «¿Y cómo te llamas, joven guerrero?» «José», anunció el niño con orgullo. «Tengo 5 años y protejo a mi mamá». «Un deber noble», respondió Carlos con seriedad. «El deber más importante que un hombre puede tener». Observé este intercambio, mi corazón retorciéndose con una emoción que no podía nombrar. Vi como la mano grande de Carlos, capaz de blandir una espada con precisión mortal, descansaba suavemente sobre el hombro de mi hijo. Vi como sus ojos, que debían haber presenciado innumerables batallas, ahora solo mostraban bondad mientras miraban a José. Los guerreros se acomodaron en el pequeño espacio de la cabaña. Su eficiencia entrenada era evidente mientras se organizaban sin saturar el limitado espacio. Yo me movía, añadiendo más leña al fuego, preparando la escasa comida que tenía. No era mucho, pan y carne seca, pero lo ofrecía libremente. «Nos honráis», dijo Carlos mientras les ponía la comida delante. «Pero debéis compartir esta comida. Ya hemos tomado suficiente de vuestra amabilidad». Comimos juntos. Los guerreros se relajaron gradualmente a medida que el calor volvía a sus huesos. La conversación, baja y respetuosa, se alzó, los hombres compartiendo historias de la batalla que habían sobrevivido, aunque hablaban con cuidado, conscientes de la mujer y el niño presentes. José se sentó entre Carlos y yo, con los ojos bien abiertos mientras escuchaba relatos de valentía y hermandad. Carlos, lo noté, editaba las historias para oídos jóvenes, transformando el combate brutal en aventuras de coraje y lealtad. «¿Por qué viajabais en una tormenta así?», pregunté cuando terminó la comida y los guerreros comenzaron a prepararse para descansar. La expresión de Carlos se ensombreció ligeramente. «Perseguimos a un clan enemigo que ha asolado nuestras fronteras durante meses. Saqueaban aldeas, mataban inocentes, tomaban lo que no era suyo. Los rastreamos hasta su fortaleza y terminamos con su amenaza. Pero la tormenta nos sorprendió en el regreso y nos encontramos lejos de casa. Luchasteis por vuestra gente», dije suavemente. «Esa es la marca de un verdadero rey». «¿Y vosotras?», preguntó Carlos, su mirada fija en mi rostro. «Vivís aquí solas, salvo por vuestro hijo, lejos de cualquier asentamiento. Hay una historia en esa soledad, creo». Mis manos se apretaron en mi regazo. El dolor parpadeó en mis rasgos, viejas heridas reabriéndose. Pero algo en los ojos de Carlos, una dulzura que parecía imposible en un hombre tan feroz, me dio valor para hablar. «No siempre estuve sola», comencé, mi voz apenas un susurro. «Tuve un compañero una vez. Miguel se llamaba. Cuando descubrí que llevaba a su hijo, pensé que era el comienzo de nuestra felicidad. Pero Miguel me acusó de traición. Dijo que el niño no era suyo, que yo le había sido infiel. Por mucho que juré mi inocencia, él no me creyó». Mi voz se quebró, pero continué, necesitando pronunciar palabras que habían festejado en silencio durante demasiado tiempo. «El clan le creyó a él, una omega acusada de infidelidad. Era más fácil condenarme que cuestionar la palabra de un alfa. Me desterraron, me expulsaron cuando aún estaba embarazada. Vagué hasta que encontré este lugar, abandonado y olvidado. Aquí di a luz a José. Aquí hemos sobrevivido solas». Las lágrimas trazaron caminos plateados por mis pálidas mejillas. José, adormilado junto al fuego, no vio el dolor de su madre. Pero Carlos sí lo vio. Lo vio todo. La injusticia y la fuerza, la soledad y el amor que me habían mantenido en pie. «Eso está mal», dijo Carlos, su voz baja y feroz. «Expulsar a una mujer que lleva un hijo,
abandonarla en la naturaleza. Eso no es justicia. Eso es crueldad. Levanté la vista, sorprendida por la ira en su tono. Ira dirigida no a mí, sino por mí. Miguel se equivocó, continuó Carlos. Vuestro clan se equivocó. Merecíais protección, no exilio. Vuestro hijo merecía un padre, no el abandono. Pero he logrado salir adelante, dije, levantando mi barbilla con frágil orgullo. Hemos sobrevivido. Sobrevivir no es lo mismo que vivir, respondió Carlos con dulzura. No deberíais tener que simplemente sobrevivir. Tampoco vuestro hijo. Los guerreros se habían dormido alrededor de la cabaña, sus respiraciones profundas y constantes. Incluso José se había quedado dormido, acurrucado cerca del fuego con una placidez que venía de un estómago lleno y la presencia de otros en su hogar, generalmente vacío. Carlos y yo permanecimos despiertos. El silencio entre nosotros era cómodo a pesar de haber sido extraños horas antes. Él me estudiaba a la luz del fuego. Esta mujer que había mostrado amabilidad a hombres peligrosos, que había sido rota por la traición, pero permanecía gentil, que amaba a su hijo con una ferocidad que rivalizaba con la furia de cualquier guerrero en batalla. «Ven con nosotros», dijo Carlos de repente. Mis ojos se abrieron de par en par. «¿Qué?» «Cuando pase la tormenta, ven con nosotros a mi reino. Vosotros y José ya no tenéis por qué vivir en el exilio. Puedo ofreceros protección, un hogar, una comunidad. Vuestro hijo podría tener compañeros de juego, educación, un futuro más allá de estas paredes. Yo no puedo», tartamudeé. «No me conoces. ¿Por qué ofrecerías algo así?» «Porque es lo correcto», dijo Carlos simplemente. «Porque ninguna mujer debería criar a un hijo sola en la naturaleza. Porque mostrasteis piedad a extraños, y esa piedad merece ser respondida con amabilidad». Hizo una pausa, sus ojos oscuros fijos en los míos. «Porque algo en mí reconoce algo en vosotras, y no creo en ignorar tales instintos». Mi corazón se aceleró. La oferta era abrumadora, imposible, pero desesperadamente deseada. ¿Cuánto tiempo había soñado con que José tuviera más que esta existencia aislada? ¿Cuántas noches había pasado despierta, aterrorizada por lo que sucedería si enfermaba o me hería, dejando a mi hijo solo? ¿Lo dices en serio?, pregunté. Mi voz temblaba. «Lo juro», respondió Carlos. «Por mi corona y mi honor, tú y tu hijo tendréis un lugar en mi reino, seguridad y refugio todo el tiempo que deseéis». Cerré los ojos, sintiendo que las lágrimas resbalaban por mis mejillas una vez más. Pero estas eran diferentes. Estas eran lágrimas de alivio, de esperanza, de un futuro que de repente se abría ante mí como el amanecer después de la noche más larga. «Sí», susurré. «Sí, iremos contigo». Carlos sonrió, verdaderamente sonrió, y la expresión transformó su rostro feroz en algo casi hermoso. Extendió la mano lentamente, dándome tiempo para alejarme, y suavemente limpió una lágrima de mi mejilla con su pulgar. El toque fue breve, ligero como una pluma, pero envió una cálida cascada por todo mi ser. «Descansa ahora», dijo suavemente. «Mañana comienza tu nueva vida». Me acurruqué cerca de José, envolviendo mis brazos alrededor de mi hijo dormido. Pero el sueño me eludió durante mucho tiempo mientras observaba a Carlos al otro lado del fuego, este poderoso rey que había aparecido como una figura de cuento, y me preguntaba si quizás la luna finalmente había decidido brillar sobre mí después de años de oscuridad. Carlos también permaneció despierto, sus ojos volviendo una y otra vez a la mujer del vestido rojo con cabello como luz de estrellas.
Algo había cambiado en el universo esa noche, algún engranaje cósmico encajando en su lugar. Había venido buscando refugio de una tormenta y había encontrado algo mucho más significativo. Me había encontrado a mí. A la mañana siguiente, la luz cristalina reveló un mundo transformado. La ventisca se había agotado durante la noche, dejando un paisaje de una perfección blanca y silenciosa. El sol se alzaba, convirtiendo la nieve en campos de diamantes. El cielo, de un azul tan puro que parecía pintado por manos divinas. Los guerreros se movieron, eficientes y silenciosos, preparándose para el viaje. Guardé las pocas posesiones que José y yo teníamos. Mis manos temblaban ligeramente de nerviosismo y emoción. José, al enterarse de que íbamos a vivir en un reino, había estallado de alegría, bombardeando a Carlos con preguntas sobre castillos, caballeros y dragones. Carlos respondió a cada pregunta con paciencia, a veces cruzando su mirada con la mía por encima de la cabeza del niño, compartiendo sonrisas que hablaban de algo que crecía entre nosotros. El viaje al reino de Carlos duró 2 días. Él me había ofrecido su caballo, cabalgando detrás de mí con José anidado entre nosotros. El niño parloteaba constantemente, señalando todo lo que veía con el asombro de un niño que experimentaba el mundo más allá de su cabaña aislada por primera vez. Sentía la calidez sólida de Carlos a mi espalda, sus brazos a ambos lados de mí mientras sostenía las riendas, creando un círculo protector. Nunca me había sentido tan segura, tan protegida. El aroma de él, cuero y pino y algo únicamente suyo me rodeaba. «Háblame de tu reino», dije mientras cabalgábamos. La voz de Carlos retumbó cerca de mi oído, enviando escalofríos agradables por mi espalda. Se llama Albarracín, construida en las propias montañas. Fuertes murallas, buena gente, valles fértiles. Somos guerreros, sí, pero también granjeros, artesanos, curanderos. Valoramos la fuerza, pero también la lealtad, el honor, la familia. La familia, repetí suavemente. El fundamento de todo, dijo Carlos. Un reino es tan fuerte como los lazos entre su gente. Cuando Albarracín finalmente apareció a la vista, jadeé. El castillo se alzaba de la montaña como una extensión natural de la piedra misma. Torres que se elevaban hacia el cielo, murallas gruesas e imponentes, pero hermosas en su fuerza austera. Debajo se extendía un pueblo, humo que salía de las chimeneas, gente moviéndose en su vida diaria. Hogar, dijo Carlos, y había orgullo en su voz, pero también algo más mientras me miraba. Tu hogar ahora, si decides que lo sea. Entramos por puertas que se abrieron a nuestro paso. Los guardias saludaron a su rey. La gente se detuvo a observar la procesión, sus ojos curiosos, pero no hostiles, mientras observaban a la mujer y al niño con su gobernante. Carlos nos llevó por calles sinuosas hasta una cabaña cerca del propio castillo, modesta pero bien construida, con un jardín y vistas a las montañas. «Esto es vuestro», dijo mientras me ayudaba a desmontar. «Vosotras y José es vuestro todo el tiempo que deseéis quedaros». La cabaña estaba amueblada de forma sencilla pero cómoda, mucho más bonita que la cabaña aislada. Había una cama de verdad, un hogar adecuado, ventanas con cristales, estanterías para las pertenencias, una mesa y sillas. José corrió de una habitación a otra, exclamando por todo. «Es demasiado», dije, abrumada. «Es lo que mereces», respondió Carlos. «Lo que deberías haber tenido todo el tiempo». Nuestras miradas se encontraron, se sostuvieron. El aire entre nosotros parecía espesarse, cargado de posibilidades no dichas. «Debo atender mis deberes»,
dijo Carlos a regañadientes. Pero regresaré esta tarde si es aceptable para vosotras. Me gustaría asegurarme de que os estáis instalando bien. Me gustaría, dije suavemente. Mucho. Las semanas siguientes se tejieron en un tapiz de transformación gradual. José y yo nos instalamos en nuestra nueva vida con una mezcla de asombro y esperanza cautelosa. La gente de Albarracín, siguiendo el ejemplo de su rey, recibió a los recién llegados con calidez. Las mujeres traían comida y ofrendas de amistad. Los niños invitaban a José a jugar, y su risa, tan rara en nuestra existencia aislada, se convirtió en un sonido común. La primera semana trajo desafíos que no había anticipado. La cabaña, aunque hermosa, se sentía demasiado grande después de años en la pequeña y apretada cabaña. Me despertaba por la noche, desorientada, el corazón acelerado hasta que recordaba que estaba a salvo. Carlos, pareciendo percibir mis dificultades sin necesidad de que se lo dijera, comenzó a dejar pequeños obsequios por la cabaña. Un lobo de madera tallado en mi mesita de noche, flores frescas en un jarrón junto a la ventana, una suave manta tendida sobre mi silla. Cada objeto susurraba el mismo mensaje: perteneces aquí, eres deseada, estás en casa. Las pesadillas llegaron la quinta noche. Me desperté jadeando, el sueño de mi destierro aún vívido, el frío fantasma de ese terrible viaje aún aferrado a mi piel. Había estado embarazada, sola, arrojada a la naturaleza para morir. Los recuerdos que había enterrado profundamente resurgieron con cruel claridad. Me senté, abrazando mis rodillas contra el pecho, tratando de calmar mi respiración agitada para no despertar a José en la habitación contigua. Pero un suave golpe llegó a mi puerta. María, la voz de Carlos, preocupada y gentil. Vi tu luz. ¿Estás bien? Debería haberlo despedido. Era inapropiado, él viniendo a mis aposentos por la noche, pero lo necesitaba con una desesperación que superaba la formalidad. Entra, susurré. Entró, aún vestido parcialmente de su última reunión del consejo, su largo cabello oscuro suelto sobre sus hombros. Sus ojos encontraron los míos a la luz de las velas. Una comprensión amaneció en sus rasgos. Los recuerdos, dijo, no una pregunta, sino una afirmación. Asentí, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. Carlos cruzó la habitación y con cuidadosa deliberación que me dio todas las oportunidades para negarme, se sentó en el borde de mi cama. ¿Puedo abrazarte? Asentí de nuevo y me tomó entre sus brazos, acunándome contra su ancho pecho. Hundí mi rostro en su hombro y lloré. Grandes y temblorosos sollozos que había reprimido durante años. Él no dijo nada, simplemente me abrazó, una mano grande acariciando mi cabello con infinita paciencia, la otra envuelta con seguridad alrededor de mi cintura. Tenía tanto frío, logré decir finalmente, tanto frío y tan sola. Pensé que moriríamos. Pensé que mi bebé moriría antes de tener siquiera la oportunidad de vivir. Caminé durante días, sangrando de dolor, y nadie vino. A nadie le importó. A mí sí, dijo Carlos ferozmente. A mí sí, María. Ya no estás sola. Nunca más volverás a estar sola mientras respire. ¿Cómo puedes preocuparte tanto?, pregunté, apartándome para mirarlo. Apenas me conoces. Conozco tu corazón, respondió, ahuecando mi rostro entre sus manos, su pulgar secando mis lágrimas. Conozco tu coraje. Sé que eres una superviviente que se negó a que la crueldad te destruyera. Sé que amaste a tu hijo lo suficiente como para soportar lo insoportable. Eso es todo lo que necesito saber. Me incliné hacia su toque, extrayendo fuerza de su presencia. ¿Te quedarás? Solo hasta que me duerma. Me quedaré todo el tiempo que me necesites, prometió.
Se acomodó a mi lado sobre las mantas, completamente vestido, recatado a pesar de la intimidad del momento. Me acurruqué a su lado, mi cabeza en su hombro, su brazo alrededor de mí. Su latido, fuerte y constante bajo mi oído, se convirtió en una nana que lentamente ahuyentó las pesadillas. Cuéntame sobre tus padres, murmuré, necesitando distracción de mis pensamientos oscuros. La voz de Carlos retumbó en su pecho mientras hablaba. Mi padre era un rey guerrero, feroz y justo. Mi madre era su equilibrio, gentil pero fuerte. Se amaban con una profundidad que moldeó todo en su reino. Los vi navegar desacuerdos con respeto, enfrentar adversidades juntos, celebrar victorias como uno solo. Cuando mi madre enfermó, mi padre nunca se apartó de su lado. Le sostuvo la mano en cada momento de dolor. Le susurró su amor hasta su último aliento. Él la siguió 6 meses después. Dijeron que de un corazón roto. Entendí entonces que el verdadero amor no es debilidad, es la mayor fuerza que podemos conocer. Eso es hermoso, susurré, y triste. Es ambas cosas, estuvo de acuerdo Carlos, pero preferiría tener un amor por el que valga la pena morir que vivir 100 años sin sentir nunca una conexión así. ¿Alguna vez te has enamorado antes? Pregunté, y luego me arrepentí de inmediato de la pregunta. Lo siento, no debería ser entrometida. No eres entrometida, me aseguró. Y no, no lo he estado. He tenido admiradoras, pretendientes, matrimonios arreglados propuestos por aliados esperanzados. Pero nunca sentí lo que mis padres tuvieron. Nunca sentí esa chispa, ese reconocimiento de un alma que le habla a la tuya, hasta que abriste esa puerta de la cabaña en la tormenta. Mi corazón se hinchó. Yo también lo sentí. Ese primer momento en que nuestras miradas se encontraron fue como un rayo. El destino, murmuró Carlos. O la fortuna, o simplemente dos almas solitarias reconociendo su pareja. Hablaron toda la noche compartiendo historias, sueños, miedos. Carlos me contó sobre el peso de la corona, la soledad del liderazgo, cómo a veces cuestionaba cada decisión. Le compartí mi amor por la poesía, recitando versos que había compuesto durante los largos años de aislamiento. Le conté sobre el nacimiento de José, cómo había dado a luz sola en esa cabaña, aterrorizada pero decidida, cómo había llorado lágrimas de alegría cuando mi hijo dio su primer aliento. Eres la persona más fuerte que he conocido, dijo Carlos cuando terminé. Los guerreros entrenan toda su vida para enfrentar la muerte sin miedo. Tú la enfrentaste sola en la agonía y ganaste. Trajiste vida al mundo contra viento y marea. Eso es verdadero coraje. Mientras el amanecer pintaba el cielo en tonos de rosa y oro, finalmente me quedé dormida, a salvo en los brazos de Carlos. Él se quedó, vigilándome hasta que desperté, asegurándose de que si las pesadillas regresaban, no las enfrentaría sola. Aquí quiero hacer una pequeña pausa en la narración. Pensar en lo que me estaba pasando en esos días es, bueno, complicado. Es fácil idealizarlo ahora con el paso del tiempo, pero en ese momento, ¿quién era yo para creer en un rey que aparecía de la nada ofreciendo el mundo? Había sido traicionada, despojada de todo. Mi instinto era desconfiar de cualquier cosa que sonara demasiado buena. Y Carlos, él era demasiado bueno, demasiado amable, demasiado atento. Mi cabeza me decía, aléjate, esto no puede ser real, va a decepcionarte de nuevo. Pero mi corazón, ese músculo obstinado y herido, latía de una manera diferente cuando él estaba cerca. ¿Era el miedo a la soledad lo que me empujaba? ¿O era una conexión genuina? Ni siquiera lo sabía. Era un enredo de emociones contradictorias, una danza entre la esperanza y el terror. Supongo que así es el amor, ¿no?
No es perfecto ni lineal, es un desastre glorioso. Era la presencia de Carlos lo que marcaba el ritmo de mis días. Fiel a su palabra, visitó esa primera tarde y la siguiente, y la otra. Traía regalos, pequeñas cosas, un juguete de madera para José, pan fresco, flores de los prados de la montaña. Pero más que regalos, se traía a sí mismo su tiempo, su atención. Jugaba con José. Este fiero rey guerrero se arrodillaba para convertirse en un dragón para que el niño lo matara, rugiendo dramáticamente mientras José lo atacaba con una espada de palos. Le enseñó al niño a tallar, sus manos grandes guiando las pequeñas, paciente y gentil. Una tarde, Carlos llegó con una pequeña espada de madera, del tamaño perfecto para el agarre de José. Los ojos del niño se abrieron de asombro. Un guerrero necesita una hoja adecuada, anunció Carlos solemnemente, incluso un joven guerrero. José tomó la espada con reverencia, balanceándola experimentalmente. ¿Me enseñarás a luchar?, preguntó José. Te enseñaré a proteger, corrigió Carlos suavemente. Hay una diferencia. Luchar es derrotar a un enemigo. Proteger es defender lo que amas. Un verdadero guerrero sabe cuándo usar su hoja y cuándo detener su mano. Pasó la siguiente hora enseñando a José posturas básicas, sus manos masivas ajustando el agarre del niño, su voz profunda y paciente mientras explicaba el equilibrio y el control. Yo observaba desde el umbral, mi mano apretada contra mi corazón, mientras era testigo de este poderoso rey tratando a mi hijo con tan cuidadosa atención. Eres un natural, le dijo Carlos a José cuando terminó la lección. El coraje de tu madre fluye por tus venas. ¿Podemos practicar de nuevo mañana?, preguntó José ansioso. Todos los días si lo deseas, prometió Carlos. Me miró y la calidez en sus ojos me dejó sin aliento. No voy a ir a ninguna parte. Las sesiones de entrenamiento se convirtieron en un ritual diario. Carlos le enseñó a José no solo formas de combate, sino la filosofía detrás de ellas. Habló de honor, de proteger a los más débiles, de usar la fuerza al servicio de la justicia. Contó historias de su propio entrenamiento, de fracasos y lecciones aprendidas, haciéndose cercano a pesar de su imponente presencia. Mi padre me dijo que la verdadera fuerza no es nunca caer, dijo Carlos un día mientras José tropezaba durante un ejercicio. Es levantarse cada vez que lo haces. ¿Te caíste mucho?, preguntó José levantándose. Innumerables veces, admitió Carlos con una sonrisa. Una vez caí en un charco de barro delante de toda la corte durante una ceremonia. Tenía tu edad, llevaba mis mejores ropas, tratando de parecer digno. Resbalé y aterricé de cara en el barro. José rió. ¿Qué hiciste? Me levanté, hice una reverencia a los nobles que reían y dije, solo estaba comprobando la estabilidad del terreno para la seguridad de todos. Los ojos de Carlos brillaron. Mi padre fue el que más se rió de todos. Luego me dijo que un hombre que puede reírse de sí mismo nunca carecerá de fuerza. Estos momentos de vulnerabilidad, de Carlos compartiendo sus imperfecciones, lo unieron a José de maneras que el entrenamiento formal nunca podría haber logrado. El niño empezó a ver no solo a un rey poderoso, sino a una persona real, alguien que entendía los errores y el crecimiento. Yo observaba estas interacciones con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Ver a mi hijo, que nunca había conocido el amor de un padre, establecer un vínculo con este hombre poderoso, me conmovía más allá de las palabras. José floreció bajo la atención de Carlos. Su confianza crecía, sus sonrisas eran más fáciles. Una noche, mientras José demostraba una nueva técnica que había dominado, lo vi tropezar ligeramente.
En lugar de frustración, el niño se rió y dijo, «Estoy probando la estabilidad del terreno». La carcajada resonante de Carlos llenó la cabaña y levantó a José, dándole vueltas. «Estás aprendiendo bien, mi joven guerrero». Sentí lágrimas en mis ojos por la pura alegría en el rostro de mi hijo, por la facilidad con la que Carlos mostraba afecto, por la familia en la que nos estábamos convirtiendo. Pero la atención de Carlos no era solo para José. Se quedaba después de que el niño se durmiera, sentado conmigo junto al fuego, hablando durante horas. Me contaba sobre su vida, el peso de la corona, la soledad del liderazgo, las batallas libradas y la paz buscada. Yo le hablaba de mis sueños, mis miedos, los poemas que había escrito en soledad, las canciones que le cantaba a José. En una de esas noches le mostré a Carlos mi diario, páginas llenas de versos escritos durante mis años de exilio. Mi letra era elegante a pesar del papel tosco. Mis palabras cargaban el peso de la soledad y la esperanza entrelazadas. Dijo Carlos, señalando un poema titulado Esperando. ¿Me lo leerás? Mis mejillas se ruborizaron, pero leí, mi voz suave a la luz del fuego. En el silencio de la nieve, espero un calor sin nombre, por una voz que me llama a casa, por un corazón que conozca mi nombre. La luna vigila a mi lado. Las estrellas son testigos fieles, que en algún lugar de la oscuridad mi alma también busca, no por rescate o redención, no por la mano amable de la piedad, sino por el simple reconocimiento de que alguien entiende. Cuando terminé, el silencio llenó la habitación. Levanté la vista para encontrar los ojos de Carlos fijos en mí, nadando en lágrimas no derramadas. «Eso es hermoso», susurró. «Tienes una voz hermosa». «Mi madre me enseñó», respondí. «Antes de fallecer, dijo que la música era el lenguaje del alma». «Tu madre era sabia», dijo Carlos. «Canta para mí de nuevo». Y así lo hice, una melodía inquietante sobre estrellas y anhelo. Y Carlos escuchó con los ojos cerrados, su expresión pacífica de una manera que nunca la había visto. «He echado de menos la belleza», dijo cuando terminé. «En la búsqueda de fuerza y seguridad, olvidé buscar la belleza. Tú me recuerdas que existe». Sentí que el calor me subía a las mejillas. «No soy hermosa, estoy marcada por la traición, señalada por el exilio». «Eres hermosa», dijo Carlos firmemente, inclinándose hacia adelante. «Tus cicatrices te hacen fuerte. Tu exilio demostró tu resistencia. Eres hermosa, María, y lo diré tantas veces como sea necesario hasta que lo creas». Otra noche, Carlos trajo un libro de poesía antigua, encuadernado en cuero y precioso. «Pensé que podríamos leer juntos», sugirió casi tímidamente. Nos sentamos cerca en el pequeño sofá, el libro abierto entre nosotros, turnándonos para leer versos en voz alta. A veces, nuestros dedos se rozaban al pasar las páginas, enviando chispas de conciencia a través de ambos. La voz profunda de Carlos hacía que las palabras cobraran vida, dándoles peso y resonancia. Mis tonos más suaves resaltaban la emoción, la vulnerabilidad en los versos. Este poeta entendió el anhelo. Observé, leyendo un pasaje particularmente conmovedor sobre el amor perdido y encontrado. Entendió que los mayores tesoros a menudo se encuentran cuando hemos dejado de buscar. Carlos respondió, «Cuando menos los esperamos, aparecen». Nuestros ojos se encontraron sobre el libro, y el aire entre nosotros pareció espesarse con palabras no dichas, con deseos cuidadosamente controlados, con la creciente certeza de que lo que se estaba construyendo entre nosotros era algo raro y precioso. Nuestra relación se profundizó con cada día que pasaba.
Carlos comenzó a llevarnos a pasear por su reino, mostrándole a José los establos, los campos de entrenamiento, los huertos. Me presentó a sus asesores, a su gente, siempre con respeto, siempre dejando claro que yo era valorada, protegida. La corte se dio cuenta, por supuesto. Comenzaron los susurros, las especulaciones sobre el interés del rey en la mujer de cabello blanco y su hijo. Pero Carlos silenciaba cualquier chismorreo malintencionado con una sola mirada feroz. Su gente aprendió rápidamente que yo estaba bajo su protección personal, y deshonrarme era deshonrarlo a él. Una tarde, Carlos nos llevó a una pradera en lo alto de las montañas, donde las flores silvestres florecían con una profusión imposible. El viaje en sí mismo había sido mágico. Carlos nos guiaba por senderos sinuosos, señalando puntos de referencia, compartiendo la historia de su tierra. José cabalgó sobre los hombros de Carlos durante parte del camino. Su risa encantada resonaba en las paredes de la montaña. Cuando llegamos a la pradera, jadeé. Era como entrar en un sueño. Flores de todos los colores imaginables alfombraban el suelo, su perfume dulce en el aire de la montaña. Un arroyo burbujeaba cerca, sus aguas cristalinas y frías. Mariposas danzaban de flor en flor, sus alas atrapaban la luz del sol como vidrieras. Descubrí este lugar cuando era un niño, dijo Carlos suavemente. Estaba huyendo de mis responsabilidades, sintiéndome abrumado por el entrenamiento y las expectativas. Tropecé con esta pradera y me di cuenta de que incluso en las montañas más duras, la belleza encuentra la manera de florecer. Ha sido mi santuario desde entonces. Es impresionante, susurré, girando en un círculo lento para absorberlo todo. Quería compartirlo contigo, dijo Carlos. Mi lugar secreto, porque tú y José os habéis convertido en mi santuario ahora. José, ajeno a la importancia de este momento, inmediatamente comenzó a perseguir mariposas, su risa pura y alegre. Carlos extendió una manta que había traído, revelando una cesta llena de comida, queso, fruta y pan fresco, junto con pasteles dulces que hicieron que José gritara de alegría cuando los vio. Comimos lentamente, saboreando la comida en el momento. Carlos y yo nos sentamos a observar a José jugar. Nuestros hombros se tocaban, un silencio cómodo nos envolvía como un cálido manto. Él es feliz aquí, dije, mi voz espesa de emoción. Nunca lo había visto tan feliz. ¿Y tú? Preguntó Carlos, girándose para mirarme, sus ojos oscuros e intensos. ¿Eres feliz? Me giré para mirarlo. Este hombre que se había convertido en el centro de mi mundo tan rápidamente que me asustaba. La luz del sol se enredaba en su largo cabello negro, tiñéndolo de azul medianoche. Su barba enmarcaba su fuerte mandíbula, y sus ojos, esos ojos profundos y oscuros que podían brillar con furia guerrera en la batalla, ahora solo mostraban ternura al mirarme. Lo soy, admití, más de lo que creí posible. Nos has dado todo, Carlos. Un hogar, seguridad, comunidad. Le has dado a José una figura paterna, alguien a quien admirar, de quien aprender. Me has dado a mí. Hice una pausa, buscando las palabras. Me has dado esperanza. Me has recordado que no estoy rota, que soy digna de amabilidad, de cuidado. Eres digna de mucho más que cuidado, dijo Carlos, su voz baja y ferviente. Eres digna de devoción, de adoración, de un amor que iguala la fuerza que llevas en tu corazón. Mi respiración se entrecortó. Carlos. María, me interrumpió suavemente, tomándome la mano entre las suyas. Sus manos eran tan grandes que envolvían las mías por completo. Sin embargo, su tacto era infinitamente gentil.
Te traje aquí hoy por una razón. Este lugar siempre ha sido especial para mí. Un lugar donde podía ser yo mismo sin el peso de la corona. Quería que lo vieras, que entendieras que no solo te ofrezco un lugar en mi reino, sino un lugar en mi vida, en mi corazón. Lágrimas brotaron de mis ojos. Apenas me conoces. Conozco tu alma, replicó Carlos. Te he visto en tu momento más vulnerable y en tu momento más fuerte. Te he visto criar a tu hijo con un amor que desafía la crueldad. He escuchado tu voz al cantar. He leído tus palabras escritas en la soledad. Te he visto enfrentar tus miedos y elegir la amabilidad de todos modos. Sé todo lo que necesito saber. Se movió, arrodillándose ante mí sobre la manta, aún sosteniendo mi mano. La posición era humilde, un rey arrodillado ante una mujer alguna vez desterrada y abandonada, y el simbolismo no se me escapó. No quiero un reembolso por el refugio que te he dado, continuó Carlos. Su voz temblaba ligeramente con emoción. No quiero gratitud ni obligación. Quiero a María. Quiero algo que no tengo derecho a pedir, pero debo pedirlo de todos modos, porque mi corazón no se callará. ¿Qué? Susurré, aunque sabía, podía sentir las palabras flotando entre nosotros. Quiero que esto sea permanente, dijo, sus ojos oscuros fijos en los míos, con una intensidad que me hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo. Quiero que tú y José os quedéis, no como invitados, sino como familia. Quiero despertarme cada mañana sabiendo que estás cerca. Quiero enseñar a tu hijo a ser un hombre de honor. Quiero escuchar tu voz cantando en los pasillos de mi hogar. Quiero compartir mis cargas y mis alegrías contigo. Quiero hacerte sonreír, ahuyentar tus pesadillas, construir una vida contigo. Su pulgar acarició mis nudillos. El suave ritmo me anclaba mientras sus palabras me envolvían como una ola. Te quiero, María, dijo, su voz apenas un susurro. No como un rey que reclama a una súbdita, sino como un hombre que ha encontrado en ti algo que no sabía que estaba buscando. Te ofrezco mi corazón, mi protección, mi devoción. Te pido que seas mía como yo ya soy tuyo. Apenas podía respirar. Mi corazón martilleaba tan fuerte que pensé que podría romperme las costillas. Carlos, yo también lo siento, susurré. Esta atracción entre nosotros me aterra. He sido traicionada antes, abandonada. La idea de volver a confiar, de volver a abrir mi corazón, me asusta más que cualquier peligro físico. Lo sé, dijo Carlos suavemente, y nunca te pediría que te apresuraras a superar ese miedo. Pero te juro, por todo lo que tengo por sagrado, por mi honor como rey y como hombre, nunca te haré daño. Te protegeré, te atesoraré, te honraré. Tú y José os habéis vuelto esenciales para mí. La idea de que te vayas, de perder lo que estamos construyendo, eso es lo que me aterra. Cuando estás cerca, estoy completa, admití. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Cuando estás lejos, cuento los momentos hasta tu regreso. Le has mostrado a mi hijo lo que un hombre de verdad debe ser, paciente, fuerte y amable. Me has mostrado cómo debe ser el amor, no posesión, sino compañerismo, no control, sino respeto. Estaba tan rota, Carlos, hecha pedazos que pensé que nunca podrían volver a unirse. Pero tú me haces sentir completa de nuevo. Amor, repitió Carlos, la palabra reverente en sus labios. Sí, eso es lo que es, ¿no? Te amo, María. Amo tu fuerza que sobrevivió a lo que habría destruido a otros. Amo tu gentileza que permaneció a pesar de la crueldad. Amo tu corazón herido que todavía sabe cómo mostrar amabilidad. Amo la forma en que le cantas a tu hijo.
La forma en que tu cabello atrapa la luz como luz de estrellas hecha tangible. Amo la forma en que miras el mundo con asombro, a pesar de todo lo que ha intentado aplastar ese asombro en ti. Amo el sonido de tu risa, rara y preciosa. Amo el ceño fruncido entre tus cejas cuando estás absorta en tus pensamientos. Amo todo lo que eres, todo lo que has sido, todo lo que serás. Yo también te amo. Respiré, la admisión tanto aterradora como liberadora. Te amo, Carlos. Amo la forma en que te transformas de rey feroz a protector gentil en mi presencia. Amo cómo juegas con José como si tuvieras todo el tiempo del mundo, incluso cuando sé que tienes un reino que dirigir. Amo tu paciencia, tu sabiduría, tu fuerza templada con compasión. Amo la forma en que me ves, realmente me ves, no como dañada o rota, sino como digna. Amo que me hayas devuelto mi dignidad, mi esperanza, mi futuro. Carlos ahuecó mi rostro entre sus manos, su tacto infinitamente gentil, a pesar de los callos ganados por empuñar armas. ¿Puedo besarte? Por favor, susurré. Se inclinó lentamente, dándome todas las oportunidades para alejarme, pero yo no quería. Quería esto, lo quería a él, quería el futuro que sus ojos prometían. Nuestros labios se encontraron suavemente al principio, tentativamente explorando un primer beso que contenía años de soledad, de búsqueda, de finalmente encontrar el hogar en otra persona. Luego, más profundo, mis manos se enredaron en su largo cabello oscuro. Los brazos de Carlos se envolvieron alrededor de mi cintura, acercándome más. El beso hablaba de la soledad terminada, de futuros que comenzaban, de dos almas que reconocían su pareja a través del tiempo y el destino. Cuando finalmente nos separamos, ambos temblábamos, sin aliento, con las frentes apoyadas una contra la otra, mientras simplemente respirábamos el mismo aire. «Mamá, Carlos, mira esta flor». El grito de alegría de José rompió el momento. El niño corría hacia nosotros con una margarita apretada en su pequeña mano. Nos reímos, el hechizo roto pero no disminuido, la alegría del momento expandiéndose para incluir al niño que nos había unido en primer lugar. Carlos mantuvo mi mano en la suya mientras caminábamos para admirar el descubrimiento de José, y yo me recosté en su calidez sólida, maravillándome de cómo mi vida se había transformado por completo de exilio a pertenencia, de soledad a amor, de simplemente sobrevivir a vivir de verdad. Esa noche, después de que José se durmiera, Carlos y yo nos sentamos en mi cabaña. El fuego crepitaba suavemente. El aire entre nosotros zumbaba con una nueva intimidad. El recuerdo de nuestro beso aún fresco, aún acelerando nuestros corazones. Carlos tomó mis dos manos. Su expresión cambió a algo más serio, más formal. «Hay algo que debo decirte», dijo. «Algo que debo preguntarte, y necesito que entiendas todo el peso de lo que te ofrezco». Mi estómago se contrajo con un nerviosismo repentino. «¿Qué es?» «Mi gente esperarán que me case eventualmente para producir un heredero. El consejo me ha presionado durante años para que elija una compañera, para asegurar la sucesión. Han desfilado candidatos adecuados ante mí, hijas de reinos aliados, poderosas guerreras, mujeres de noble cuna y ventaja política». Hizo una pausa, su pulgar acariciando mis nudillos. «He rechazado cada opción que se me ha presentado, cada una de ellas». «¿Por qué?», pregunté suavemente. «Porque siempre dije que me casaría por amor o no me casaría en absoluto», replicó Carlos, sus ojos intensos en los míos. «Mis padres tuvieron ese amor verdadero, un vínculo tan profundo que trascendía todo lo demás. Vi lo que significaba para ellos, para su reino, para su familia.
Los vi navegar los desacuerdos con respeto, enfrentar las adversidades juntos, celebrar las victorias como uno solo. Cuando mi madre enfermó, una enfermedad debilitante que la consumió lentamente, mi padre nunca se apartó de su lado. Le sostuvo la mano en cada momento de dolor, le susurró su amor hasta su último aliento. Él la siguió 6 meses después. Los sanadores dijeron que su corazón simplemente se rindió, pero yo sabía la verdad. Murió de un corazón roto. No podía existir en un mundo donde ella no lo hiciera. Las lágrimas brotaron de mis ojos ante la tragedia y la belleza de tanta devoción. Entendí entonces, continuó Carlos, que el verdadero amor no es debilidad, como algunos guerreros afirman. Es la mayor fuerza que podemos conocer. Amar a alguien tan completamente que su alegría se vuelve tuya, su dolor se vuelve tuyo, su existencia se vuelve esencial para la tuya propia. Eso es poder. Eso es lo que juré que encontraría o moriría solo buscándolo. Soltó una de mis manos para buscar en su bolsillo, sacando una pequeña caja de madera. Se me cortó la respiración al abrirla, revelando un anillo diferente a cualquiera que hubiera visto. La banda era plateada, tallada con intrincados patrones de lobos y lunas, y en el centro había una piedra que parecía capturar la luz de las estrellas misma, cambiando entre blanco y azul pálido, dependiendo del ángulo. Este era el anillo de mi madre, dijo Carlos suavemente. La única pieza de ella que me queda. Mi padre lo hizo para ella cuando se unieron. La piedra fue extraída de estas mismas montañas, una gema que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Dijo que le recordaba a sus ojos que contenían la luz de las estrellas y la profundidad del cielo nocturno al mismo tiempo. No pude hablar, apenas podía respirar mientras miraba el anillo. Lo he guardado todos estos años, continuó Carlos, esperando a la mujer que lo usaría, esperando a la que haría que mi corazón reconociera su hogar. He encontrado ese amor, María. Lo he encontrado en ti. Se deslizó de la silla para arrodillarse ante mí, la posición vulnerable y poderosa a la vez. Un rey arrodillado ante una omega desterrada, ofreciéndole todo lo que tenía. Te pido que seas mi compañera, mi reina, dijo, su voz ronca de emoción. Te pido que me permitas ser un padre para José, que construyamos una familia contigo, que compartas mi corona y mi vida y cada momento que me quede en este mundo. Sé que es una carga pesada ser reina. Habrá política e intriga, expectativas y escrutinio. Serás arrojada a un mundo que nunca pediste, pero te juro que lo llevaré contigo. Nunca más estarás sola. Nunca enfrentarás nada sin mí a tu lado. Mis lágrimas fluían libremente ahora. Mi corazón tan lleno que pensé que podría estallar. Carlos, no soy de noble cuna. Fui expulsada, marcada como infiel, desterrada sin nada. Tu consejo se opondrá. Tu gente podría cuestionar. Que se opongan, dijo Carlos ferozmente. Que cuestionen. Eres noble donde importa. En tu corazón, en tu carácter, en tu alma. Eres más fuerte que cualquier guerrero que haya conocido. Eres más sabia que la mitad de mis asesores combinados. Eres amable sin ser débil, gentil sin ser blanda. Eres exactamente lo que este reino necesita, lo que yo necesito. ¿Pero qué hay de José?, pregunté. Es hijo de otro hombre, nacido de una unión que terminó en acusación y exilio. ¿Lo aceptará tu gente? Es mi hijo, dijo Carlos firmemente. Desde este momento, si me aceptas, él es mi hijo en todo sentido. Lo adoptaré formalmente, le daré mi nombre, lo haré heredero de mi reino. Cualquiera que cuestione su legitimidad
responderá ante mí. ¿Tu heredero? Repetí, aturdida. Pero seguramente querrás hijos de tu propia sangre. José es mío, interrumpió Carlos suavemente. La sangre no es lo que hace a un padre. El amor lo es, el compromiso lo es, la elección lo es. Yo lo elijo a él, te elijo a ti. Si somos bendecidos con más hijos en el futuro, maravilloso. Tendrán un hermano mayor que les enseñará y protegerá. Pero incluso si José es mi único hijo, él será suficiente. Ya es suficiente. No pude contener los sollozos. Este hombre increíble, me estaba ofreciendo todo lo que había perdido y más. Le estaba ofreciendo a mi hijo legitimidad, un futuro, un padre que lo amaría no por obligación, sino por afecto genuino. No merezco esto, susurré. No te merezco. Te mereces el mundo, respondió Carlos, levantando la mano para secar mis lágrimas con su pulgar. Y yo simplemente estoy tratando de darte un pequeño trozo de él. Así que te pregunto, María, ¿te casarás conmigo? ¿Serás mi compañera, mi reina, mi pareja en todas las cosas? ¿Me permitirás amarte por el resto de mis días? Miré sus ojos, esos ojos oscuros e infinitos que me habían mostrado nada más que amabilidad, respeto y devoción. Pensé en la vida que había soportado, sola y luchando. Pensé en la vida que me ofrecía, llena de amor, seguridad y pertenencia. Pensé en José, durmiendo plácidamente en la habitación contigua, sin tener idea de que todo su futuro estaba a punto de transformarse. Sí, dije. Mi voz se quebró al pronunciar la palabra, pero llena de certeza. Sí, Carlos, 1000 veces. Sí, me casaré contigo. Seré tu reina. Construiré una vida contigo, una familia contigo. Te amaré por todos mis días y más allá. El rostro de Carlos se transformó. La alegría iluminó sus rasgos de una manera que lo hizo casi etéreo. Deslizó el anillo en mi dedo y encajó perfectamente, como si hubiera estado esperando todo este tiempo por mi mano. La piedra atrapó la luz del fuego, pareciendo brillar desde dentro. Me atrajo a sus brazos, abrazándome como si fuera preciosa y frágil, aunque él sabía que yo no era ninguna de las dos cosas. Yo era fuerte, mi María, lo suficientemente fuerte como para sobrevivir lo insuperable, lo suficientemente fuerte como para amar de nuevo después de la traición, lo suficientemente fuerte como para estar al lado de un rey y ayudarlo a gobernar. Te haré feliz, juró, sus labios contra mi cabello. Dedicaré cada día a ganarme tu confianza, tu amor, tu respeto. Ya tienes los tres, respondí, apartándome para mirarlo a los ojos. Los tuviste en el momento en que te arrodillaste para hablar con mi hijo como un igual, no mirándolo desde arriba, sino encontrándolo donde estaba. Los tuviste en el momento en que nos ofreciste refugio en tu reino sin pedir nada a cambio. Los tuviste en el momento en que me viste como digna cuando el mundo me había considerado inútil. Nuestro beso fue diferente esta vez, más profundo, más seguro. Una promesa sellada con el tacto y el aliento y la mezcla de almas. Fue un beso que hablaba de un para siempre, de compromiso, de dos personas que elegían caminar juntas por la vida, sin importar los desafíos que surgieran. El reino de Albarracín celebró el anuncio del compromiso de su rey con alegría. Se declaró un festival y la gente abrazó a su futura reina con una calidez genuina. Yo, que había sido expulsada y rechazada, ahora me encontraba bienvenida, valorada, amada no solo por Carlos, sino por toda una comunidad. La boda se celebró en el gran salón del castillo, decorado con flores blancas y cintas plateadas.
Llevaba un vestido de seda blanca que hacía que mi pálida piel y cabello parecieran brillar con una luz de otro mundo. Carlos, con su armadura formal pulida hasta un brillo de espejo, parecía en cada centímetro el poderoso rey que era. Sin embargo, sus ojos solo contenían ternura mientras observaba a su prometida acercarse. José, vestido con finos ropajes en miniatura, llevó los anillos con solemne importancia, sonriendo de orgullo. Pronunciamos nuestros votos ante la corte reunida, palabras tradicionales que se hicieron profundas por la intensidad del sentimiento detrás de ellas. Cuando Carlos colocó la corona sobre mi cabeza, más ligera y delicada que la suya, pero no menos significativa, sentí el peso no como una carga, sino como una pertenencia. Mi reina, dijo Carlos, su voz resonó por el salón. Mi amor, mi corazón, mi hogar. Mi rey, respondí, mi voz fuerte y clara, mi protector, mi compañero, mi todo. El beso que compartimos provocó vítores de la multitud, y cuando Carlos levantó a Aquistio en sus brazos, incluyendo al niño en nuestro abrazo, no había un solo ojo seco en el salón. La celebración duró hasta bien entrada la noche. La música y las risas llenaron cada rincón de Albarracín. Carlos y yo bailamos. Su fuerza me apoyaba con gracia por el salón. Nuestros cuerpos se movían en perfecta armonía. ¿Eres feliz?, me preguntó mientras nos balanceábamos juntos. No sabía que existía tanta felicidad, respondí honestamente. Creí que mi vida había terminado cuando fui desterrada, pero solo estaba empezando. Todo, el dolor, la soledad, me llevó a esa cabaña donde me encontraste, me llevó a ti. Entonces estoy agradecido por la tormenta, dijo Carlos, por cada giro del destino que nos unió. Las semanas siguientes a la boda fueron dichosas. Me adapté a mi papel de reina, con gracia natural. Mi compasión y sabiduría me ganaron el cariño de la gente. Establecí programas para ayudar a otras omegas desterradas, asegurándome de que nadie más sufriera el aislamiento que yo había soportado. Carlos gobernaba con su fuerza habitual, pero los que estaban cerca de él notaron un cambio. Los bordes duros se habían suavizado ligeramente. Se reía más, sonreía más. La tensión constante que había llevado durante años se relajaba en mi presencia. Nuestros momentos privados estaban llenos de ternura. Carlos, a quien el mundo conocía como feroz e inflexible, se volvía gentil y atento a puertas cerradas. Me adoraba con el tacto y la palabra, compensando cada momento que había pasado sintiéndome no deseada. Y José, el niño, prosperó. Carlos lo había adoptado formalmente, y aunque todavía no lo habíamos discutido abiertamente, el niño había comenzado a seguir a Carlos, imitando su forma de andar, sus gestos, absorbiendo todo sobre el hombre que se había convertido en su padre en todos los sentidos importantes. Pero la paz, como había aprendido, era a menudo temporal. La carta llegó una mañana gris, entregada por un mensajero que cabalgó casi hasta la muerte para llegar a Albarracín. Carlos la leyó en su cámara del consejo. Su expresión se ensombrecía con cada palabra. Yo, al entrar para traerle té, noté el cambio de inmediato. ¿Qué ocurre? Una amenaza, dijo Carlos, su voz dura. El clan de la Garra Carmesí exigen que entreguemos nuestros territorios del sur o enfrentaremos una invasión. Nos dan 3 días para cumplir. La Garra Carmesí, repetí, y algo en mi tono hizo que Carlos levantara la vista bruscamente. ¿Los conoces? Mi rostro se había puesto pálido. Mis manos temblaban al dejar el té. Miguel, susurré, mi antiguo compañero. Él es del clan de la Garra Carmesí. La comprensión inundó los rasgos de Carlos, seguida inmediatamente por la furia. ¿Los que te desterraron? Sí, dije,
mi voz apenas audible. «Vienen aquí». Carlos se puso de pie, cruzó hacia mí, tomándome los hombros suavemente. «No te tocarán, lo juro, María. No se acercarán a ti ni a José. Pero si atacan, entonces nos defenderemos», dijo Carlos con firmeza. «No entregaré lo que es nuestro. No mostraré debilidad a quienes se aprovechan de los vulnerables». Su expresión se suavizó al mirar mi rostro asustado. «Confío en ti con mi vida», respondí sin dudarlo. «Entonces confía en mí ahora. Te protegeré a nuestro hijo, protegeré nuestro reino». Durante los siguientes 3 días, Albarracín se transformó en una fortaleza, preparándose para la guerra. Los guerreros entrenaron intensamente, las murallas se reforzaron, las armas se afilaron. Carlos se movió en medio de todo con determinación concentrada, organizando las defensas, elaborando estrategias con sus comandantes. Pero cada noche venía a mí, abrazándome, tranquilizándome con caricias y palabras de que todo saldría bien. «Tengo miedo», admití una noche, acurrucada contra su pecho. «El miedo no es debilidad», respondió Carlos, acariciando mi cabello. «El miedo es prueba de que tienes algo que vale la pena proteger. Yo también tengo miedo, miedo de perder lo que hemos construido, pero el miedo no me impedirá luchar por ello». «Prométeme que tendrás cuidado», le rogué. «Lo prometo», dijo, inclinando mi rostro para besarme profundamente. «Tengo demasiado por lo que vivir ahora como para ser imprudente». El clan de la Garra Carmesí atacó al amanecer del 4.º día. Sus guerreros descendieron de los puertos de montaña en una avalancha de rojo y negro. Los gritos de guerra hendieron el aire de la mañana mientras chocaban contra las defensas de Albarracín. Carlos lideró a sus guerreros con la ferocidad que lo había hecho legendario. Su espada cantó en el aire, sus órdenes resonaron claras por encima del caos. Los 12, sus guerreros más confiables, lucharon a su lado, una fuerza imparable. Yo observaba desde las murallas del castillo, con el corazón en la garganta, con José apretado contra mi costado. Vi a Carlos en lo más denso de la batalla, una fuerza de la naturaleza, abriéndose paso entre los enemigos con precisión y poder. El miedo me atenazaba, pero también el orgullo. Este era mi compañero, mi rey, luchando para proteger todo lo que tanto apreciábamos. La batalla se libró durante horas, brutal y sangrienta. La Garra Carmesí era numerosa, pero los guerreros de Albarracín lucharon con la desesperación de hombres que defendían sus hogares, sus familias. Y entonces lo vi a Miguel. Se encontraba en medio de la batalla. Su armadura roja lo identificaba como líder de clan, su rostro retorcido por la agresión. La visión de él, el hombre que había destruido mi vida, que me había expulsado, hizo que un escalofrío helado recorriera mis venas. Algo dentro de mí se rompió. Años de ira y dolor reprimidos se liberaron. Me volví hacia el guardia a mi lado. «Bájame ahí ahora, mi reina». «Es demasiado peligroso», dijo el guardia. «Ahora», le ordené con autoridad de reina. Escoltada por guardias, dejando a José al cuidado de una sirvienta de confianza, descendí al campo de batalla. Mi cabello blanco y mi vestido rojo me hacían inconfundible, y los guerreros de ambos lados hicieron una pausa al verme. Carlos, al verme, sintió que su corazón se detenía. María no, pero avancé con determinación, mis ojos fijos en Miguel. El reconocimiento amaneció en su rostro. La sorpresa y algo parecido a la vergüenza parpadearon en sus facciones. «Tú», dije, mi voz resonó clara. «Tú que me acusaste falsamente. Tú que expulsaste a tu propio hijo. ¿Te atreves a atacar el reino que nos dio santuario?»
María, balbuceó Miguel. Yo, yo no sabía. No te importó saber, grité. Me condenaste sin pruebas, sin piedad. Dejaste a tu hijo morir en la naturaleza porque tu orgullo valía más que la verdad. Carlos se había abierto camino hasta mi lado. Sus guerreros formaron un círculo protector. ¿Este es Miguel?, preguntó, su voz mortalmente silenciosa. Este es el cobarde que ofendió a mi reina, anunció Carlos en voz alta. Guerreros, apresadlo. La marea de la batalla había cambiado contra la garra carmesí. Al ver a su líder confrontado, sus fuerzas comenzaron a flaquear. Los guerreros de Carlos, envalentonados, aprovecharon su ventaja. Miguel intentó huir, pero los hombres de Carlos fueron más rápidos. Lo arrastraron hacia adelante, forzándolo a arrodillarse ante Carlos y yo. Responderás por tus crímenes, declaró Carlos, contra mi reina, contra tu hijo, contra el honor mismo. Los guerreros restantes de la garra carmesí, al ver a su líder capturado, se rindieron. La batalla terminó. Albarracín victorioso, aunque con un costo. Los heridos fueron atendidos. Los muertos honrados, el precio de defender el hogar pagado con sangre. Carlos ordenó que llevaran a Miguel a los calabozos. Luego se volvió hacia mí, examinándome en busca de heridas. No deberías haber bajado aquí, dijo, pero no había ira en su voz, solo preocupación. Tenía que enfrentarlo, respondí. Tenía que mostrarle que sobreviví a su crueldad, que prosperé a pesar de ella. Carlos me atrajo a sus brazos, sin importarle quién nos mirara, abrazándome mientras su mano temblaba con el miedo de lo que podría haber sucedido. Eres la persona más valiente que conozco, me susurró al oído. Esa tarde, después de atender a los heridos y llorar a los muertos, Carlos y yo descendimos a los calabozos. Miguel estaba sentado en una celda, su armadura despojada, luciendo pequeño y derrotado. Levantó la vista al acercarnos y vi algo en sus ojos que nunca esperé ver. Arrepentimiento. Me equivoqué, dijo Miguel en voz baja. En todo. Yo permití que los celos y el orgullo envenenaran mi mente. Un rival susurró mentiras sobre ti, y yo las creí porque creerlas era más fácil que confiar. Después de que te fuiste, después de que el niño debió nacer, supe la verdad. Supe que el rival había fabricado todo para separarnos, pero para entonces era demasiado tarde. Ya te había perdido. Sentí la mano de Carlos apretar la mía, ofreciendo un apoyo silencioso. Busqué, continuó Miguel. Durante meses busqué en la naturaleza, pero no pude encontrarte. Pensé que habías perecido. Pensé que te había matado a ti y a mi hijo con mi estupidez. Levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los míos. Pero sobreviviste y encontraste la felicidad. Algo que no merezco, pero por lo que estoy agradecido de todos modos. El niño José vive. Vive, dije fríamente, y prospera, no gracias a ti. Lo sé, susurró Miguel. Sé que no tengo derecho a preguntar, pero ¿está bien? ¿Es feliz? Carlos se adelantó, su presencia imponente incluso sin armadura. Ahora es mi hijo. Lo he reclamado como mío. Crecerá conociendo el amor, el honor y la protección. Nunca conocerá el dolor del abandono, porque yo seré el padre que tú te negaste a ser. Miguel se encogió como si lo hubieran golpeado, pero asintió. Eso es más de lo que merezco escuchar, más de lo que esperaba. Me miró. No pido perdón. Sé que algo así está fuera de mi alcance, pero lo siento. Siento, de verdad y profundamente, el dolor que te causé. Miré fijamente al hombre que una vez había sido todo mi mundo, que había destrozado ese mundo con acusaciones y crueldad. Sentí a Carlos a mi lado, sólido y verdadero.
el hombre que me había mostrado lo que significaba el amor real. Tu tristeza no cambia nada, dije finalmente. Permanecerás encarcelado aquí como castigo por tu ataque a Albarracín y por la crueldad que mostraste a una mujer y un niño inocentes. Quizás en tu soledad aprendas lo que realmente significa el honor. Me di la vuelta, lista para dejar el pasado enterrado donde correspondía. Mientras subíamos las escaleras de la mazmorra, Carlos habló. Le mostraste misericordia al permitirle saber que su hijo vive y es feliz. Eso es más gracia de la que merecía. No lo hice por él, respondí. Lo hice para que algún día, si José pregunta por su padre biológico, pueda decirle la verdad. Que su padre cometió errores terribles, pero expresó arrepentimiento. Eso será suficiente. Salimos a la luz tenue de la tarde. El cielo pintado en tonos anaranjados y morados. El reino se estaba recuperando de la batalla, sanando. José corrió hacia nosotros al entrar al castillo, arrojándose a Carlos con total confianza. Papá, ganaste, venciste a los hombres malos. Carlos lo atrapó, levantándolo en alto. Ganamos, pequeño guerrero, protegimos nuestro hogar. Se me cortó la respiración. Papá. José había llamado a Carlos papá. Vi los ojos de Carlos brillar con lágrimas no derramadas mientras abrazaba al niño. Di eso de nuevo, pidió Carlos suavemente. Papá, repitió José, de repente inseguro. ¿Está bien? ¿Puedo llamarte papá? Es más que un está bien, dijo Carlos, su voz ronca de emoción. Es el mayor honor que podrías darme, hijo mío. Lloré. La felicidad me abrumaba. Mi hijo tenía un verdadero padre que lo amaba no por obligación, sino por elección, por afecto genuino. Esa noche, los tres nos sentamos juntos en nuestros aposentos privados. José entre Carlos y yo mientras le contábamos historias y le cantábamos canciones. Cuando el niño finalmente se durmió, su pequeña mano aferrada a la túnica de Carlos, lo llevamos juntos a su cama. De pie en el umbral de la habitación de José, observando a nuestro hijo dormir plácidamente, Carlos me envolvió con sus brazos por detrás, su barbilla apoyada en mi cabeza. Esto es por lo que luché hoy, murmuró. Este momento, esta paz, esta familia. Me apoyé en él, mis manos cubriendo las suyas donde descansaban sobre mi vientre. Estamos completos, susurré, después de estar rotos durante tanto tiempo. Finalmente estamos completos. Estamos en casa, corrigió Carlos suavemente. Tú eres mi hogar, María. Tú y José, no este castillo, no este reino, sino vosotros dos. Donde quiera que estéis, allí es donde pertenezco. Me giré en sus brazos, mirando al fiero rey guerrero que se había convertido en mi salvación, mi amante, mi compañero, mi hogar. Te amo, dije. Te amaré hasta que las estrellas caigan del cielo. Y yo te amaré más allá de eso, respondió Carlos, hacia cualquier eternidad que nos espere. Nuestro beso fue suave, tierno, una promesa renovada. En las semanas y meses siguientes, Albarracín prosperó. La victoria sobre la garra carmesí aseguró sus fronteras. Mis programas para los vulnerables se expandieron, mi compasión llegó a todo el reino. Carlos gobernó con fuerza, templada por la sabiduría que yo aportaba a su lado. Nuestra sociedad los hizo más efectivos juntos de lo que cualquiera de los dos podría haber sido por separado. José creció confiado y amado, pasando sus días entrenando con Carlos, aprendiendo a leer conmigo, jugando con otros niños, convirtiéndose en un niño que solo conocía la seguridad y el afecto. El castillo se llenó de risas, de música, de la calidez de una familia que se había encontrado contra todo pronóstico. Una noche clara,
Meses después de la batalla, Carlos y yo estábamos en las murallas del castillo, contemplando nuestro reino. José dormía dentro, a salvo y soñando. ¿Alguna vez piensas en aquella noche?, pregunté, cuando llamaste a la puerta de mi cabaña en medio de una ventisca. Todos los días, respondió Carlos. Pienso en cómo casi no llamo, cómo casi pasé de largo con mis hombres, en lo diferente que sería todo si lo hubiera hecho. El destino, dije suavemente, te trajo a mí. O nos trajimos a nosotros mismos el uno al otro, replicó Carlos. Tú abriste la puerta. Elegiste confiar. Elegiste venir conmigo. El destino pudo haber arreglado el encuentro, pero nosotros elegimos todo después. Sonreí apoyando mi cabeza en su hombro. Entonces elijo esto todos los días. Te elijo a ti. Nos elijo a nosotros. Elijo esta vida que hemos construido. Vosotros, los que escucháis mi historia, ¿lo hubierais hecho también? ¿Habríais abierto la puerta? Y yo te elijo a ti, dijo Carlos, besando la parte superior de mi cabeza. Todos los días, cada momento, por todos los días de mi vida. En la distancia la montaña se alzaba eterna contra el cielo estrellado. El reino dormía plácidamente, protegido por fuertes murallas y un amor más fuerte. Dentro del castillo, un niño pequeño soñaba con convertirse en un guerrero como su padre, con enorgullecer a su madre, con crecer rodeado del amor incondicional que se había convertido en su derecho de nacimiento. La historia que había comenzado con una súplica desesperada de refugio en una tormenta de nieve, se había transformado en un cuento de redención, de amor que conquistaba el abandono, de una familia formada no solo por la sangre, sino por la elección, por el compromiso, por la simple pero profunda decisión de abrir una puerta a extraños e invitarlos a entrar del frío. María, una vez desterrada y rota, ahora era reina, amada y fuerte. Carlos, una vez solitario a pesar de su corona, ahora tenía una familia que llenaba cada espacio vacío en su corazón. Y José, que solo había conocido el aislamiento, ahora tenía el mundo ante él, lleno de posibilidades y promesas. Habían encontrado refugio el uno en el otro, protección en su amor y hogar en la familia en la que se habían convertido. Y al final eso lo era todo. El viento invernal soplaba suave ahora, ya no áspero y amenazante, sino dulce y limpio, trayendo consigo la promesa de la primavera, de nuevos comienzos, de historias aún por escribir, en la calidez de su abrazo, vigilando su reino y a su hijo. Carlos y María sabían que habían sobrevivido a la tormenta, habían emergido más fuertes y habían descubierto que a veces los mayores tesoros se encuentran en los lugares más inesperados. En la furia de una tormenta de nieve, detrás de la puerta de una cabaña, en los ojos de un extraño que se convierte en todo, habían pedido refugio y encontrado el amor. Habían ofrecido amabilidad y recibido devoción. Se habían perdido y luego se encontraron, rotos y luego sanados, solos y luego juntos, y vivieron, no solo sobrevivieron, sino que realmente vivieron en la plenitud del amor, en la fuerza de la familia, en la belleza de elegirse el uno al otro todos los días. ¿Y hoy qué? Pues no lo sé del todo. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar, un giro del destino que me salvó. Otras veces, todavía me pregunto qué habría sido de mí si no hubiera abierto esa puerta, si el miedo me hubiera ganado. ¿Hubiera sido menos doloroso? ¿Menos complicado? Probablemente, pero también menos. Todo. La vida es así, ¿no? Un amasijo de decisiones, algunas buenas, otras impulsivas, y la mayoría de las veces ni siquiera sabes cuál es cuál hasta que miras hacia atrás. No hay finales perfectos,
solo la continuación de la historia, una que seguimos escribiendo cada día con sus luces y sus sombras, pero que ahora, al menos, escribimos juntos, y eso para mí ya es suficiente.